Colombianos, este video me tiene bastante contento y espero que todos ustedes lo compartan a todos sus amigos porque esto es el cambio. 2 años del gobierno de Petro y lo que van a ver en este video es impresionante para que después muchos de estos juristas digan, pero ¿dónde están los cambios del gobierno de Petro? Empecemos con lo que a mí me pareció muy relevante y que el país lo debe conocer porque además conocí en ese momento todo este caso que sucedió en la época de Álvaro Uribe Vélez. Y me generó muchas emociones ver que por fin se hizo justicia con cientos de campesinos en Gigante Huila. Resulta que en el gobierno de Álvaro Uribe, ya finalizando el segundo periodo, a este señor le dio por hacer una hidroeléctrica, el Quimbo se llamaba esa hidroeléctrica, y dijo, no señores, esto va porque va y no me importa nada y vamos a hacer el negocio con estas multinacionales que vienen a construir esta hidroeléctrica. Y resulta que para hacerla tuvieron que desplazar a decenas de familias campesinas, dejarlas sin su finca, sin sus tierras, y las desplazaron. No les importó a nadie y mucho menos a Álvaro Uribe Vélez. Y estas familias empezaron una lucha por 15 años, más de 15 años, para que les devolvieran sus tierras de donde fueron desplazados, despojados de sus tierras por parte del mismo Estado colombiano en el gobierno de Uribe. Y fue llegando el gobierno de Petro porque ni Uribe obviamente, ni Santos ni Duque le prestaron atención a pesar de sentencias de la Corte Constitucional, de llamados de atención de Procuraduría, de todo el mundo. No les importaba. Pero llegó el gobierno de Petro y como en este gobierno se apoya al campesinado y se está del lado del pueblo, el gobierno dijo no. Estas fincas, estas tierras hay que devolvérselas a sus dueños, que fueron desplazados por el mismo Estado durante la época de Uribe, y se las devolvieron. Y esta gente está contenta, allá estuvieron esperando al presidente, Petro dio su discurso, y esto pues yo creo que no fue noticia nacional y debe ser noticia nacional. Los campesinos de Huila y su lucha comunitaria acaban de hacerle honor a Gigante, el municipio que los vio desplazarse forzadamente por, aunque se escuche insólito, el mismo Estado, el mismo Álvaro Uribe Vélez. Así como lo oyen. Hace 15 años, más de 420 personas fueron expulsadas de sus fincas con perros y gases lacrimógenos para que allí se pudiera construir la hidroeléctrica del Quimbo. El pasado 20 de septiembre la ANT les devolvió las tierras, gobierno de Petro, después de 15 años de lucha donde nadie le prestaba atención, el Estado ni los gobiernos, a nadie le importaba. Campesinos zarrapastrosos, ¿qué les va a importar a todos estos uribistas? Pero el gobierno de Petro sí. Les devolvió las tierras que tras los desalojos dejaron una historia de victimización, desarraigo y un proceso social que hoy logró hacer justicia tras los gritos, gracias a los gritos de los campesinos. La entrega de tierras se realizó a favor de 94 familias como una reparación a los daños sociales y económicos que alguna vez el mismo Estado llevó a cabo. El evento se da luego de una sentencia de la Corte Constitucional, la Procuraduría interviniendo, la Contraloría. La entrega de 941 hectáreas no significa únicamente cumplir un reclamo que en la mayoría de los casos los campesinos y pescadores llevan haciendo durante la mitad de su vida. Los predios además simbolizan el reconocimiento de que el Estado sí ha sido responsable del desplazamiento de sus campesinos. Y es que a pesar de todos esos llamados de estas cortes y demás, nunca lo hicieron. En 2007 comenzó el calvario para más de 800 familias. En 2008, durante la presidencia de Uribe, se declaró la construcción como de utilidad pública e interés social y se entregó el permiso legal para que los derechos de la nación sean superiores a los de un grupo, en este caso pescadores y campesinos del Huila, a quienes despojaron de sus tierras para la construcción de esa hidroeléctrica. En ese momento, Uribe dijo, el Quimbo va porque va. Meses antes de que en Gesa, luego de haber sacado a las familias de sus hogares de la mano con la fuerza pública. Va porque va, sacando a la gente de sus tierras, quitándole sus tierras para negocios privados multimillonarios porque acá se iba a hacer una inversión de 1.231 millones de dólares. Imagínense el negociazo que había detrás de esto. Pues estos campesinos, mírenlos ahí, recibieron de nuevo sus tierras después de tanta lucha. Algunos decían que creían que se iban a morir sin ver justicia sobre lo que les hizo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y ahí está, se les hizo justicia, pero tuvo que llegar un gobierno del pueblo. Ahí están las grandes transformaciones.
que de hecho Germán Felipe, el director de la Agencia Nacional de Tierras, está contento anunciando con bombos y platillos que en octubre, solo en octubre, van a entregar 50.000 hectáreas a campesinos. 50.000. Miles de familias se van a ver beneficiadas con tierras para poder cultivar, para tener algo para trabajar o lo que llevaban trabajando toda la vida, pero desde gobiernos neoliberales que hemos tenido han ido destruyendo el campo y mucha de esta gente terminó fue en el sector urbano, en las ciudades, en el municipio, mirando a ver qué hacían cuando toda la vida habían trabajado era el campo y pues imagínense llegar a la ciudad a mirar qué hacen. Pues fueron explotados y subutilizados y mejor dicho, se aprovecharon muchas personas de muchos campesinos y se destruyó el campo. Hoy se está revitalizando el campo. 50.000 hectáreas van a ser entregadas. También hace algunos días el presidente Petro denunciaba que un político tenía miles de hectáreas que alias Macaco había entregado, que le habían quitado a alias Macaco, este paramilitar. Fue que el gobierno denunciara esto. La Agencia Nacional de Tierras lo denunciara con Germán Felipe y llegaron con campesinos de Córdoba entrando a la finca La Argentina en Buenavista, que una vez fuera de Macaco y que de nuevo fue ocupada por políticos. Dice Petro, mi gobierno le entrega estas tierras al campesinado. Pues allá llegaron los campesinos, llegaron con la fuerza pública y le quitaron las tierras a ese político que se había presuntamente quedado con las tierras de este ex paramilitar. Y se las quitaron. Por eso Petro dice, mi gobierno le entrega las tierras al campesinado, no más políticos quedándose con las tierras, ni con los bienes que se les han quitado a los mafiosos de este país. Dice Germán Felipe, 3 días de enfrentamientos y operativos. Gracias policía y a todo el equipo de la Agencia de Tierras que vienen haciendo la recuperación de cada una de las 8.500 hectáreas en Buenavista. El Estado, que antes estaba al servicio de poderosos, hoy desdobla sus esfuerzos para que la reforma agraria sea una realidad y la tierra llegue al campesinado. Se les está poniendo complicada la cosa a todos estos politiqueros que se han aprovechado de su poder, del Estado, de todo, para hacer negocios, para quedarse con tierras, para robarse los recursos. Todo eso que hacían ya no les queda tan fácil. Hace una semana hablábamos sobre un arma secreta, entre comillas, que ya está poniendo en marcha la Secretaría de Transparencia del gobierno de Petro, de la presidencia, para identificar los municipios donde probablemente hay focos de corrupción. Y seguramente están utilizando inteligencia artificial para hacer ese análisis, identificar y empezar a mirar dónde hay el foco, buscar los casos de corrupción y denunciarlos. Por esa razón muchos alcaldes hoy están muy asustados, porque no están pudiendo robar para pagarle los favores políticos a los que le financiaron las campañas. Pero esto de las tierras y el campesinado es una cosa muy buena que está sucediendo en este gobierno. Otra cosa. Salió un análisis de Corfi Colombiana, que es lo mismo del Grupo Aval y demás, donde aseguran que las tarifas de energía subieron 15,3% anual entre el 2021 y el 2023 prácticamente. Es decir, gobierno de Duque, que hizo tremendos chanchullos con el tema de Electricaribe, como los políticos de ese momento y congresistas le avalaron todo eso a Iván Duque, que terminó fue afectando a toda la población del Caribe. Los mismos de Lochar y el Cambio Radical y toda esta gente que los mismos costeños van y los eligen a sus verdugos. Esos mismos estuvieron detrás de la debacle del tema energético, que ya venían un problemonón. Llega Duque y les da más problemas cuando desarrollaron todo lo que hicieron con Electricaribe y después Aire y demás. Pues Corfi Colombiana dice sí, desde el gobierno de Duque empezó a aumentar 15% anual las tarifas de energía. Llega Petro y dice, ¿cómo así? Esto hay que solucionarlo, acá hay un grave problema, la gente no tiene por qué estar pagando esas altas altas tarifas de energía. Sacan la decisión que toma el gobierno de Petro para reducir la tarifa de energía de los costeños, en el Atlántico, entre otros, en un 20%. Y para el mes de septiembre, para el consumo de septiembre, ya hubo la reducción. Después de meses de solicitudes, la tarifa de energía para los usuarios de aire evidencian una reducción del 20%, pues ya empezó a llegar la facturación del ciclo de consumo de septiembre, el cual registra el cobro del kilovatio hora en 855. Ya empezó a bajar la tarifa de energía para los usuarios de aire.